Muy buenas, señores y señores, bienvenidos una vez más a otro video de mi canal de fútbol. ¿Cómo están todos? Espero que todos estén bien. Y sí, hoy vamos a hablar literalmente de la figura del señor Rodri, ¿vale? El señor Rodrigo Hernández Cascante, ¿verdad? Vamos a hablar en este video específico de si Rodri es un buen fichaje para Real Madrid. O sea, si es una buena incorporación para Real Madrid. El Madrid supuestamente está interesado en este chico. Tengo que verlo para creerlo. Pero sí, aparecen varias informaciones que indican de que Real Madrid está buscando, obviamente, un reemplazo en la posición de Toni Kroos, que vamos a hablar del tipo Walker Rory en este caso. Y se está hablando que el Madrid está por la labor de buscar, obviamente, un jugador en esa posición. Y se está hablando de la figura de Rodri. El problema de Rodri es varias interrogantes que vamos a hablar en este video. Así que, primero que todo, me parece Rodri un crack mundial, sin duda ninguna. O sea, me parece que es un jugador que es a día de hoy, si no es el mejor en su posición, uno de los mejores, sin duda ninguna. Porque digo uno de los mejores, porque yo sé que obviamente ganó el Balón de Oro en 2024, que tiene mérito, obviamente, aunque ha sido un Balón de Oro bastante controversial, obviamente tiene mérito, ¿verdad? Entonces, obviamente es un jugador top. O sea, decir que no es un jugador top no tendría sentido. Ahora, la pregunta ¿sería un fichaje inteligente para Real Madrid o no? Hablemos de esto en el día de hoy. Entonces, primero que todo, su valor de mercado. O sea, voy a compartirle rápido aquí el valor de mercado de Rodri en Transfermarkt un momentico a ustedes. Literalmente, Rodrigo Hernández Cascante, ¿verdad? El valor de mercado de Rodrigo en estos momentos son de 110 millones de dólares. 110 millones de dólares, tiene 29 años, los cumplió en junio 22, acaba de cumplir prácticamente los 29 años. Obviamente, no es un jugador que es un niño ya, un jugador que tiene bastante fútbol en sus piernas, que ha ganado todo con el Manchester City, desde Champions, desde todo, ligas, todo tipo de copas, también ganó con España, o sea, ha hecho una carrera increíble en el Manchester City, jugador que salió, por cierto, del Villarreal y vino del Atlético de Madrid, o sea, es un jugador que ya ha pasado varios equipos, obviamente su equipo, por así decirlo, top, siempre ha sido el Manchester City, ha hecho su carrera ahí, muchas veces prácticamente el capitán de este equipo, y entonces, primera interrogante es eso, ¿vale? El precio de Rory, perdón, costaría unos 110 millones de dólares. Tiene contrato hasta 2027. Significa esto que Manchester City no está obligado a vender a Rodri si no quiere, ¿vale? Ahora, si viene un equipo como el Real Madrid da una oferta al Manchester City por 110 millones de dólares por un jugador que tiene 29 años, yo puedo entender por qué la figura de Pep Guardiola se plantearía la posibilidad de poder venderla a Rodri. Pero también me puedo plantear en mi cabeza pensar que Guardiola tampoco va a querer vender a un jugador que es tan bueno en esa posición y que le ha dado mucho, porque Guardiola lo ha dicho varias veces. Este es un chico que él entiende y le gusta muchísimo su manera de ver el fútbol, su manera de pensar, su manera de entender lo que quiere Guardiola en el campo. Es un jugador hecho para Guardiola sí o sí. Entonces, eso es lo otro. Mientras Guardiola esté también en Manchester City, va a ser muy complicado sacar a Rodri de este equipo. Es tan fácil como eso también. Porque en este caso, Guardiola, siendo el mejor técnico de la historia de City con diferencia, en mi opinión, va a tener mucho que decir en los fichajes de quién sale y quién entra. Es tan simplemente como eso. Ahora, el aspecto de Real Madrid. Jugador que acaba de cumplir 29 años. ¿Vale? Esa es la primera de todas. Obviamente es un auténtico crack. O sea, es imposible no decirlo. En su posición es una auténtica locura. Jugador que cura mucho espacio, que juega muy bien, sabe de mucho las lecturas del partido en el sentido de que sabe cómo ralentizar el equipo, sabe cómo poner esa pausa que necesitas muchas veces cuando el partido está más mal. O sea, es un jugador que controla prácticamente todo y encima de todo tiene goles en partidos muy importantes. Con el final de la Champions, con el contra el Bayern Munich también en esos partidos de Champions, esas eliminatorias de Champions tan importantes el año que ganó en el 2023 en Manchester City la Champions. Entonces, es un jugador que prácticamente lo ha visto todo, ¿verdad? Es muy buen nivel, una auténtica locura de jugar, pero aquí cuando empieza lo complicado. Primero que todo, como dije, fue el precio. Segundo de todo es lo siguiente, la lesión que tuve de rodilla, ¿vale? Una lesión de rodilla para un jugador, especialmente mediocampista, es muy complicado. Son jugadores que tienen muchísimo movimiento durante el partido, jugadores que tienen que activarse en nada, jugadores que tienen que moverse todo el tiempo, jugadores que tienen que estar constantemente presionando muchas veces, como es en Manchester City, y tienen que jugar muy arriba, o sea, tienen que hacer muchos esfuerzos físicos y tal. Y entonces eso es lo otro, o sea, ¿cómo va a salir Rodrigo de su lesión de rodilla? Perdón,
es muy complicado saber. Es muy complicado. Hay jugadores que se demoran un año en poder recuperar su mejor versión. Hay otros jugadores que ni siquiera la recuperan. Entonces, imagínate tú siendo el Real Madrid, ¿verdad? Tienes dinero a tu disposición, porque en Madrid hace tiempo que no gastaba mucho dinero en jugadores así. Desde Jude Bellingham creo que es así, pero, o sea, es cuando más es un fichaje por año. Este año ha hecho varios, pero bueno. Yendo al tema de Rodri, en términos de dinero, esa es la segunda cuestión para mí. 110 millones por un jugador que tiene una lesión de rodilla, de cruzado, no me parece coherente. Todavía si se hubiera lesionado en tobillo, una cosa así, que una recuperación corta de 2 o 3 meses, vale. Pero a eso de Rodri, o sea, es muy complicado apostar por un jugador así. Yo puedo entender que puede ser español, para esos que son españoles, que les gusta mucho el Real Madrid, a los aficionados del Real Madrid y tal, pero yo, sinceramente, viendo todo el escenario de Rodri teniendo 29 años acaba de cumplir, 29 años son 29 años. No todo el mundo es Luka Modric, que es lo otro que hay que saber y dejar claro. No todo el mundo puede ser Luka Modric, ¿vale? No todo el mundo puede tener la objetividad que tuvo Luka Modric. Eso es lo primero. Segundo, lo del precio, como estamos hablando, de 110 millones de dólares, es una auténtica perra locura. Es un jugador que sí, que lo ha ganado todo en Manchester City, en una Champions y tal, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuál es el pico de transición de este chico en términos de fichaje? ¿Vas a pagar 110 millones para qué? Arriesgándote a que te salga todo mal porque tienes muchísima que perder. Un jugador con 29 años que va a cumplir 30 después, en menos de un año cumple 30 años ya, no tiene sentido. Para mí no tiene nada de sentido. Y esa es una de las otras cosas que tengo que decir. Fuera de eso, también está el aspecto de Real Madrid. Tiene, en esa posición de él, tiene a Camavinga y tiene a Tchouaméni. Dos jugadores que podemos decir que son bastante de perfil diferente en varias cosas. Camavinga, por ejemplo, yo creo que es un jugador que es mucho mejor en conducción de balón y en salida. Tchouaméni creo que es un jugador mucho mejor posicionalmente y en recuperación de balón, etc. Entonces, Tchouaméni tiene 25 años nomás. Camavinga tiene 22. Entonces, imagínate vender un jugador como Camavinga o Tchouaméni para traer a Rodri teniendo 29 años. Que esto, por ejemplo, no quita que Rodri sea un crack. Pero no es lo mismo garantizarte un futuro a un jugador como Tchouaméni por, no sé, 7 años, ¿verdad? Un Camavinga por 10 años. A decir que viene Rodri aquí por 3 años cuando más, 3, 4 años cuando más, y pagando 100 millones de dólares por él. Ahora, en el aspecto deportivo, a corto plazo, si no tuviera ninguna lesión Rodri, en términos de rendimiento, subiría a todos los niveles de Real Madrid. Sería un jugador increíble para fichar. Ahora, lo que hay que plantearnos es cuál es el coste de todo esto y sabiendo cómo juega el Real Madrid este partido de fichajes y como es Florentino Pérez no va a estar por la labor de dar 100 millones para este chico. Entonces, eso me hace pensar una cosa. Si el Madrid va a estar interesado por este jugador, va a ser en 2026 cuando más. Cuando puedas traértelo por un traspaso de 30 o 40 millones, algo así, y ya está. Yo no digo que Rodri no tiene nivel para Real Madrid, sería estúpido decir eso. Pero lo que sí no compro es esa propaganda falsa que se está haciendo, que este jugador para mí va a venir a Real Madrid. Que me puedo callar yo, que me pueden callar, por supuesto que me pueden callar. O sea, eh, obviamente esto es un jugador espectacular, como vengo diciendo durante durante todo este vídeo, iba a decir partido, durante todo este vídeo, pero una cosa que sí yo sé, que he visto muchísimo fútbol, no se trata tampoco tanto de la necesidad que tiene Real Madrid, sino el tipo de operación que estás haciendo. Porque hoy, por ejemplo, está Xabi Alonso, pero mañana está Zinedine aquí en Real Madrid de nuevo, qué sé yo, y tal vez a Zinedine no le gusta tanto Rodri, y un jugador con 30 años no va a tener prácticamente ningún tipo de valor de mercado, o casi nada. Entonces, sería el último contrato grande de Rodri en el fútbol europeo, por así decirlo, y yo creo que obviamente Real Madrid no va a estar por la labor de pagarle a este chico una auténtica locura de dinero. Entonces, esos son el tipo de cosas que me hace reflexionar y decir, bueno, está bien, yo puedo entender que la prensa quiere venderte los relatos de que Rodri viene. Y varias personas y periodistas y tal que dicen que Rodri viene, perdón. Yo no estoy descreditando a nadie. Yo estoy viendo lo que veo. O sea, yo digo lo que veo y pienso, y es mi opinión. Y basada en mi opinión, basada en lo que he visto antes, basado en lo que he visto antes de Real Madrid, basada como he visto cómo el club funciona, la operación de Rodri para mí no hay por dónde cogerla en el Real Madrid. ¿Vale? Si tú eras un jugador, si él fuese un jugador que se le hubiera acabado el contrato o le quedara un año de contrato y tal, pues obviamente negociar un precio de traspaso mucho más cómodo para Real Madrid. Un traspaso, no sé, 30 o 40 millones, algo así. Pero no es el caso. Entonces, imagínate apostar 100 millones de dólares que tienes para apostar a un mediocampista, asumiendo que los tienes, por cierto, que todavía voy a pensar que Madrid tiene que vender para comprar un jugador más. Imagínate que tienes ese dinero para
invertirlo en un jugador que tiene una lesión de rodilla, que tiene 29 años, que sí que es un crack, pero todavía no sabemos ni cómo va a asumir esa lesión de rodilla. 100 millones que no solamente es el precio de traspaso, sino es el salario de jugador. Vamos a asumir que son que gane 10 millones limpios al año, son 40 millones más 100, son 140 millones de dólares. Es una operación que te puede salir muy, pero muy mal. Entonces, por ese tipo de cosas, pienso que el fichaje de Rory para el Real Madrid sería un error grave para el Real Madrid. O sea, yo puedo entender que desde afuera todos pensemos que es yupi yupi todo, que tiene que salir bien el Real Madrid, que sería un gran fichaje, que honestamente sí, en papel luce de puta madre, pero aquí estoy yo para decir lo que veo, y lo que veo yo que sería un error tremendo de Real Madrid. ¿Lo veo viniendo de Real Madrid? No, la verdad que no. Y esa, señores y señores, es mi opinión. Quiero saberlo a ustedes en los comentarios. Se les quiere muchísimo. Nos vemos todos en un siguiente